Caminaba, caminaba sin cesar. Era un osito que caminaba por el bosque. Las mañanas y las tardes eran mías. ¡Wow! Le gustaba correr. Por las noches se tiraba a descansar. ¡Wow! Le gustaba el bosque al osito, le encantaba dormir, jugar, comer las plantitas, masticaba muchas cosas verdes. Pero un día llegó el hombre con sus jaulas, lo encerró y lo llevó a la ciudad. En el circo le enseñaron las piruetas y así el osito perdió su amada libertad. Qué bonito, la señora se la sabe. Esta canción viene del año 1966, antes que nazca todavía. Confórmate, le decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida te faltar. Lo habían llevado al zoológico al osito, en unas rejas. El dueño del zoológico era un hombre gordo, que le tiraba con palo, le golpeaba, le decía, no hay comida. Y el osito un día se puso triste. Cada amanecer, una lágrima de sus ojitos caía por sus ojos. Había al costado unas llamas, unos pingüinos que no sé qué hacían en un lugar donde hacía mucho calor. Y le decía, oso, ya no llores, ¿qué va a pasar? Algún día las cosas cambiarán. La 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 la. Pero un día, porque siempre llega el día. ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? ¿Quién me dice que llegó ese día? A ver, ¿quién se lleva la bichita? ¡La libertad! Llegó la libertad, qué bueno. No, pero todavía no llegó la libertad, estaba con candado, con rejas. En la mañana salía el osito, se dormía en el sol, la gente venía, le tomaba fotos, le tiraba papel, comida, chisitos, pedazos de pizza, todo. Y el osito no podía comer, pese a que tenía un montón de carne. ¿Qué pasó? ¿Quién me dice, un niño? ¿Qué más llegó? Bueno, el oso siempre estaba triste. La 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 la. Un día, porque siempre llega el día, el dueño del zoológico, que era un hombre gordo, tenía la barriga grandaza, no sé por qué, creo que comía mucho, pero no, parece que algo tomaba que le hacía inflar su barriga grande. Se había olvidado de poner el candado en las rejas. ¡Wow! ¿Qué pasó, niño, cuando las rejas hacen candado? ¿Qué pasó? ¡Se escapó! ¿Quién se escapó? ¡El osito! Se escapó el oso. El osito se escapó. Se escapó. Era una noche triste. Salió corriendo. Y cuando estaba en el bosque dijo, por fin, la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo a casa con mis hermanos. La 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 la. Y así ese día el osito por fin se escapó del zoológico. Y cuando se escapó del zoológico llegó a su ciudad y se encontró con todos sus amigos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se volvió feliz. Vengan a ver las dos chicas que me estaban diciendo. Yelito, pásame una, suban por ahí por las gradas, o si quieren por el ascensor, hay dos de ascensor o gradas, ¿ya? Pásame un bichita más, por favor, ¿ya? A ver, le voy a preguntar a mi amiga, pues, ¿por qué acá? A ver, por favor. ¿Cómo te llamas? María Ángela. María Ángela, ¿tú? Jimena.
Jimena. María Ángela, ¿con quién has venido? Con mi mamá. ¿Y por qué te trajo tu mamá? Para probar las comidas vegetales. ¿Y te gustó? Sí, Nada, no tiene sal, nada, qué horrible. ¿Te gustó? sí, No mientas, ¿eh? No te regalo. Dime la verdad, ¿te gustó? sí. Ay, ¿a ti te gustó la comida? Sí. Dime, ¿qué es lo que más te gustó de la feria? Me gusta todo. Todo. Qué bueno. ¿Quién es tu mamá? Milka. Milta, dile, mami, te quiero mucho. Dile fuerte, de acá. Sí. Dile, mami, te amo. Mami, te amo. Wow. Usted dígale, yo también, hija, de lejos. Claro, qué lindo. Y te regalamos tu premio. Póntelo, ve, póntelo. ¿Dónde está mi amiga? Ve. Aquí está otro. ¿Ya suficiente o no nada más? Para ti también. Ya, muy bien. Gracias, chicos y chicas. Gracias por venir, de verdad. Nos sentimos muy contentos. Somos muy felices al hacer esto.